Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? En esta oportunidad en Movies no paramos, ya sabéis, agosto, pero hay muchas series de las que hablar y una serie muy especial porque de verdad que me ha impresionado muchísimo. Así que hoy tengo conmigo a las creadoras de Volver a Caer, Almudena y Aurora, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué Muy tal? bien, Encantadas de estar muchas aquí. gracias. No, y yo encantada de hablar con vosotras porque vaya serie, ¿ah? Se ha estrenado ya el primer capítulo, va a ir a capítulo por semana en la plataforma, ya sabéis, de Movistar Plus, una serie que se llama Volver a Caer. Primero, a ver, ¿quién me quiere comentar aquí? Ya sabéis, cualquiera puede hablar, contarme y cositas. Primero, obviamente, la pregunta básica y clave también que tiene que ser es, ¿por qué decidisteis hacer una historia, otra nueva historia? Porque ya hemos visto numerosas adaptaciones a lo largo de los años de una historia que es esta, basada en Ana Karenina, ¿no? Basada en este libro tan emblemático y tan conocido en todo el mundo. Eh, Bueno, pues, bueno, no, no, arranca, arranca. arranco. El encargo de Mario Almeida, que era director de contenido en ese momento de Pantalla, era hacer una adaptación actualizada de Ana Karenina. Esa adaptación ya se había hecho en Australia, que también esa serie fue referencia para nosotras, pero nos interesó un montón llevar esa historia de época a la actualidad, porque es una historia sobre las luchas de la mujer, sobre una infidelidad de una mujer juzgada muy duramente y fue muy interesante llevarlo a la actualidad. Y Sí, habéis, tuvimos dime, muchas dime. discusiones. Que hubo discusiones al respecto y eso fue quizá, o sea, parte de lo más importante que vivimos durante el proceso, ¿no? Porque llevar una historia del siglo XIX en la que se entiende por la sociedad en la que vivían el maltrato que sufrió la mujer, pues aquí en el siglo XXI nos parecía complicado, ¿no? Trasladar. En cambio, cuando nos pusimos a trabajar nos dimos cuenta de que no estábamos tan lejos de lo que Tolstoy había intentado, ¿no? Contar. Claro, porque es una muy buena adaptación para los que hayáis leído el libro o visto anteriores películas. eh, y también quiero entrar aquí en el tema de personajes. ¿Cómo fue también? Aquí sabemos que Keren Castillo es una de las productoras de esta serie. eh, es un personaje que a mí, sinceramente, me parece muy heavy de hacer, porque es la evolución, lo que comentaba detrás de cámaras con Almudena, es algo muy, muy, muy importante porque se ve la evolución, no solamente a nivel físico, sino anímico, mentalmente, psicológico, de un personaje que a mí me parece que quiere el Castillo, sin decir que los otros están mal ni nada por el estilo, pero obviamente que es un personaje que resalta ante los demás, porque creo que está magnífica. Pero contadme vosotros, vosotras, perdón, cómo ha sido para llevar a cabo con un reparto tan grande, ¿no? Y que cada uno tenga su tiempo, su historia. Y que la gente, el público, el espectador, no pierda, obviamente para los que no han leído también el libro o no conocen nada, pues un poco el hilo de estos personajes, ¿no? Porque hay de muchísimos. Sí, era muy importante contar, no alejarnos tanto de la novela solo para contar la historia de Ana, porque en realidad la novela quiere contar o cuenta la historia de tres relaciones, de tres maneras de vivir una relación sentimental. Y eso nos parecía muy atractivo de mezclar, ¿no? La trama de Ana es la más importante, pero en realidad las otras tramas nos cuentan cosas muy importantes como cómo es la evolución de una pareja o cómo es empezar una pareja cuando uno está en una situación de traición o herido, ¿no? Entonces hay unos personajes muy interesantes que son los otros personajes de la serie que acompañan muy bien a la trama principal, que van creciendo porque no quisimos olvidarnos de ellos. Creo que la trama de Oscar y de Dolly la disfrutamos muchísimo porque la discutimos muchísimo. Mm. También es verdad que intentamos separarla un poco de la australiana, porque la trama australiana venía muy condicionada por la idiosincrasia de la sociedad australiana. Entonces nos parecía que necesitábamos un conflicto un poco más cerca de nuestra concepción de la pareja herida que necesita reconstruirse. En la australiana había cosas que no llegábamos nosotras no llegábamos a entender muy bien y creíamos que teníamos que volver a construir. Y luego la relación entre Levin y Kitty también nos parecía increíble, ¿no? Que ya lo es en el libro bastante, porque es una relación muy bonita que sale de la frustración y de la traición y del
y del hombre, y de un Levin que es un personaje muy entrañable, casi igual de protagonista en la novela que en la serie, perdón, que en la, sí, que en la serie. Y luego que conjugara todo con una trama muy importante y muy potente como era la de Anna. En relación a Kate, nos pareció que nosotras, Kate nos parece una persona muy generosa cuando, y además es productora ejecutiva. Luego cuando la vimos en pantalla alucinamos bastante porque es una interpretación brutal desde la contención, cosa que es muy difícil de hacer eh, para una actriz y nos pareció que había hecho un trabajo increíble. Y para nosotras fue un punto súper positivo a la hora de abordar el proyecto, que al final es, en realidad es la historia de tres mujeres y tres historias de amor que tienen mucha relación entre sí, porque es como tres estadios del amor. El amor joven de Kitty, el amor de Ana, que es el amor de una mujer que tiene una familia y que de repente se cruza a mitad de su vida, un amor inesperado, y el de Dolly, que es el amor desgastado, ¿no? El de un matrimonio ya con muchos años encima y mucho ya compartido. Entonces, es como hablar del amor en tres fases, ¿no? Y de cómo las tres pues se enfrentan a los prejuicios Mm. sociales, ¿no? A la obligación de luchar por el amor, no sé, a ese tipo de cosas que todavía existen, pero era muy bonito hablar de tres crisis de pareja en tres momentos distintos de la pareja. Claro, y también estas, como dices, estas tres parejas también tienen un nivel económico diferente, un nivel socioeconómico distinto, porque estamos hablando de la relación de la pareja de Kate, pues obviamente con Maxi, pues obviamente es ella es de tan alto, porque es una supermedallista olímpica, la otra pues tienen que sobrevivir como sea, otro, es que me gusta cómo habéis dado un poco forma, pero también quiero saber cuánto habéis tardado en todo este proceso creativo. Pues estuvimos, ha sido un proceso lento, fase por fase, como son estas cosas. En total, creo que hemos estado año y medio para la escritura de toda la temporada, de toda la serie. Un año diría yo, sí. Pero bueno, estuvimos como unos meses primeros haciendo lo que es la Biblia, que es pues, los argumentos y los cimientos de la serie, que fue la parte más complicada, ¿no? La parte más discutida, porque hay que tomar muchas decisiones. Luego ya, una vez aprobada esa estructura, pues ya los capítulos fluyen más, ¿no? Y es una cuestión más de tono, y de arcos. Pero sí, creo que en total fue un año, año y medio. Sí, luego tuvimos mucha, y esto no pasa siempre, pero tuvimos muy buena sintonía tanto con la plataforma, que era la cabeza de la Mario Almeida, como con la productora. Entonces, ese feedback siempre tan positivo y tan constructivo que tuvimos nos ayudó muchísimo a que al final la serie pues es lo que es, ¿no? Porque ha habido muchísima conjunción entre el equipo creativo y el equipo de producción, y eso es fundamental a la hora de escribir. Y ahora, hablando de la modernización de esta historia, en el proceso también que habéis estado escribiendo, creando, ¿no? Esta serie, modernizándola a la época actual, es decir, ¿habéis visto puntos que decía, no sé, en algún momento, porque a mí me pasa continuamente de decir, mira, estamos llegando a un momento de juzgar a las personas que esto se hacía en esta época. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo totalmente. ¿También os disteis cuenta vosotras de esto? Sí, esto ha sido un gran debate y una gran reflexión, o sea, que además, o sea, nos interesa, ¿no? A nivel personal, porque claro, Ana Karenina, original en Tolstoy, es una mujer en una sociedad muy estrecha, clase alta y muy juzgada. Y pensábamos, ¿cómo trasladamos eso a la actualidad? La sorpresa es que Muy fácil. sigue pasando, que sigue pasando. Para eso Claro. nos hemos apoyado en el perfil público del personaje de Kate, al ser una tenista, perdón, al ser una clavadista profesional, popular, que además hace imagen, hace publicidad. Eso nos ayudaba a cómo
todo el escándalo revierte sobre ella y sobre su marido, ¿no? Sobre la campaña deportiva de su marido, pues nos usamos eso como apoyo, porque quizá en una sociedad, en un personaje menos público, no es tan fácil de mostrar. De todas formas, nos pareció no tan difícil de adaptar. Nosotras creemos mucho que la mujer es muy diferentemente juzgada que el hombre en casos de infidelidad. Y luego una cosa que también nos pareció muy interesante de debatir y que fue un debate con todos los que hemos participado y todos los que hemos colaborado en esto es una pregunta que nos planteamos es si Ana se suicidaría al final, porque nos parecía que era un final un poco extremo en el siglo XXI, porque Mm. claro, la Ana Karenina original es absolutamente apartada, ¿no? y castigada. Y al final decidimos que sí, porque, como tú decías, o sea, creemos que al final el personaje llega a un nivel de culpa, de juicio, de descontrol emocional, de pérdida de sus bases, ¿no? O Mm. sea, como muy difícil de gestionar, ¿no? La decisión que ha tomado. Pero fue un debate hasta el final. Claro, porque en ese momento estamos hablando de la novela, pues obviamente hay otros medios, hay otro tipo de relaciones de la gente pues que te ignora, pero aquí yo creo que también estamos hablando del impacto que puedan tener digamos, un engaño, algo en una relación que afecte, pero a través de las redes sociales. Es que aquí también creo que el nivel mental al que se somete esa persona estando, No, siendo juzgada, no solamente estamos hablando de tu familia o de tus amigos, que esto te puede afectar, obviamente, porque si no te entienden o no te conocen, ¿vale? Pero de todo el mundo y de también lo que puede afectar, pues en este caso, a su hijo, a su familia, ¿no? es que yo creo que se puede trasladar perfectamente la sociedad del 19 en Rusia, la clase, digamos, aristocrática, se puede trasladar perfectamente a lo que son las redes sociales hoy. Entonces, si la Ana Karenina del 19 se siente absolutamente juzgada, perdida y menospreciada por la sociedad en la que ella vive, y sin eso no eres tú, pues a la Ana Montes de Oca del siglo XXI le pasa lo mismo. Es juzgada por su familia, tanto por su hermano al final como por su marido sobre todo, y también por todos los fans que ella tiene, que serían como esta gente que ha rodeado al personaje en la novela. Y todo eso al final hace que tú te empieces a cuestionar si lo que hiciste estuvo bien. Y es ahí donde el personaje se mete en una espiral en la que es muy difícil salir, porque también, pues bueno, es fundamental el personaje del hijo que la desestabiliza Mm. muchísimo, ¿no? También hay una cosa súper importante que es la segunda maternidad Mm. Mm. de Ana, que la desestabiliza un montón. En la novela se cuenta lo que hoy en día hablaríamos de una depresión postparto. Y yo creo que en la adaptación lo quisimos también intuir, ¿no? Ella se desestabiliza muchísimo con la segunda maternidad y pierde absolutamente el norte, ¿no? Porque ya está en una fase también como pues muy avanzada de toda esta presión que está viviendo desde que decide no seguir el patrón de la vida que se ha dibujado y decide salirse, ¿no? de esa línea marcada. Exacto. Y ya, tres últimas preguntas para terminar. Es decir, ya que me habláis primero del tema posparto, que también lo he mencionado yo en mi video review porque me parece muy importante. Pero claro, aquí hablamos de obviamente este paso, porque está ella prácticamente sola, ¿no? Este personaje está viviendo una maternidad que nadie quisiera quizás vivirla así, con problemas, arraigando juicios, y en una relación, pues que estamos viendo también que quizás no está como el primer día, no lo está viviendo como el primer día o no lo está viviendo como ella soñaba. Esto también tiene que ver mucho con la depresión postparto. Me parece muy bien que hayáis tratado muy bien ese tema porque vemos, como he dicho yo, el cambio drástico de este personaje y el cambio psicológico al que se está enfrentando. ¿Cómo fue
estos momentos también de guión respecto a la historia con Kate? Es decir, ¿cómo iba asimilando un poco esto? ¿Hubo cambios también relacionados en esta historia en el momento que ibais grabando esta serie? No, nosotras escribimos todo todo antes de que se empezara la producción, sobre todo el rodaje, pero sí que lo que nos gustaba mucho es que esta traslación, ¿no?, del personaje conforme va avanzando fuera un autoboicot. Ana se va autoboicoteando, porque en realidad lo que le pasa a Ana en cierto momento es que empieza a tener celos infundados, sabe que su pareja es mucho más joven, por lo tanto todas las inseguridades empiezan a autoboicotearla a ella misma, y eso es algo, pues, que se hace ella misma por una serie de inseguridades, ¿no? Mm. Lo que nos pareció muy interesante de trabajar es el personaje de Vico, en el sentido que sucede igual en la novela, ¿no? Y es que ella ha dejado atrás mucho más por esa relación. Ella ha arriesgado y ha abandonado un montón de cosas y se ha puesto en la palestra. Él no. Y cuando uno toma tantos riesgos y hace tantos esfuerzos por una relación, necesita ser recompensado, necesita que le compense. Entonces, en ese sentido, él nunca está a la altura, porque No. él no ha arriesgado tanto. Entonces, pero nos gustaba ese Vico que tampoco hace nada, o sea, no queríamos una infidelidad por parte de él. Lo que queríamos era eh, que los dos están en distintos niveles, ¿no? De compromiso y de Yo ahí, exigencia. yo ahí recuerdo muchas conversaciones alrededor de que te ponías a escribir y decías, es que en realidad los dos tienen razón, que eso era lo más interesante, porque cuando ella le exige, él le dice, yo tampoco te he pedido Mm. todo lo que has hecho. Entonces, a mí me parece, lo más interesante me parece es que estás con Vico y estás con Ana y les entiendes a los dos, te puedes enfadar incluso con los dos, porque han llegado a extremos y llega un momento en el que la relación está tan desgastada sin haber pasado tanto tiempo que es increíble. O sea, yo sí que la última parte de la serie la, la viví, la escribí, la sentí con mucha angustia también. Sí, claro, estamos hablando de generaciones, es que también son generaciones diferentes, entornos diferentes, que Sí. choca, porque estamos hablando de una mujer Sí. que siempre ha sido Al muy... final, Dime, dime. No, al final Ana lo que dice, que es verdad, es como el amor no es suficiente. Sí, sí. Hay que hacer O muchísimas sea, más cosas para que esto sobreviva. la novela es una novela muy sociológica, es una novela como de reivindicación y nosotras también, o sea, creo que a lo largo del proceso, al ser tres historias de amor, hay hay un tema que para nosotros era importante, más allá de la reivindicación de la novela, y es las dificultades del amor. O sea, que las tres parejas se enfrentan a dificultades un poco movidas por la idealización del amor y por lo poco humanos que somos al afrontar los problemas emocionales, ¿no? Porque al final es difícil tener una relación. Evidentemente, el encuentro de Ana y Vico es apasionado, pero luego viene la vida real. Las tres parejas parecen un poco sorprendidas y decepcionadas por los problemas de la vida cotidiana en el amor, ¿no? Entonces, esto también nos parece o sea, producto de la idealización y de este universo cinematográfico y Disney del amor, ¿no? De cómo se trata Claro, el amor. romantizarlo, ¿no? A veces hay extremos que no son muy buenos, que estás pensando, pues mira, como dicen, encuentro una pareja, me caso, vivimos felices para el resto de nuestra vida, cosa que Sí, no es así. sí, Y mi sí. penúltima pregunta es, también, ya sabías antes de escribir que iba a formar parte de esta producción, digamos, con tantos nombres conocidos, latinos, ¿no? Mexicanos, también este protagonista que era Max Iglesias. No Eh, sabíamos de Max Iglesias, pero no. pero sí que escribimos al personaje español. Sí, sabíamos Nosotros, que la productora quería, ellos lo llamaban un personaje exótico, un personaje exótico porque fuera de fuera, ¿no? De Claro. México. Italiano, español no sabían, pero sí que querían un personaje que fuera como muy exótico. Y bueno, cuando vimos a Maxi nos pareció Ideal. perfecto. Sí, sí. Además nos gusta mucho cómo ha crecido el actor
y creemos que estaba totalmente preparado para este papel. No, totalmente. Y ya para terminar, también volviendo a este tema y esta, porque estamos hablando de una serie que, corregirme, si me equivoco, que se estrenó ya en ViX, ¿no? Creo, a principios de este año, ahora vuelve a la plataforma de Movistar, creo que también está muy, muy bien vista por todos los seguidores, obviamente, es que Key del Castillo es un nombre en México muy conocido, en toda Sudamérica también, entonces quería volver a este punto de reflexión, ¿no? Que siempre se ve en la comunidad latinoamericana, sobre todo personas más mayores que comentan, ¿no? Y que hablan, porque yo lo he escuchado también, de que si un hombre engaña, no pasa nada, porque es un hombre. Pero si una mujer engaña, esto está muy mal visto, no se debe hacer. Y es la mayoría que la gente, estamos hablando mayor, abuelas, madres, pueden pensar o pueden decir a sus hijos o hijas. ¿Vosotras cómo veis este tema? Porque a mí me parece muy curioso, sobre todo porque a pesar de los años y que se ven muchas cosas, claro que sí, pero se sigue arraigando este tema, ¿no? Yo tuve una conversación este fin de semana con mi madre que no tenía, que coincidió con el estreno de la serie, que no tenía nada que ver con la serie, pero tenía que ver con una situación en particular y me enfadé muchísimo porque era la misma reflexión. O sea, quiero decir, se machacó muchísimo a la mujer, a una persona, y yo me enervé muchísimo porque dije, ese comentario nunca lo hubieras dicho de un hombre. Y ella se quedó pensando, no me dio la Sí. razón, pero se quedó pensando en que es verdad. O sea, ese comentario traducido a un hombre o esa palabra que usó traducida a un hombre no existe. Y no existe porque no se ha dicho nunca. Y algo que me parece importante añadir y que está en las tres historias y en las tres protagonistas de la serie es el juicio que nos hacemos nosotras a nosotras mismas ante una infidelidad. Las tres se castigan y las tres se reprimen. Y por eso Ana, por ejemplo, no le compensa. Por eso ella entra en ese bucle, porque pone tanto en juego su hijo que no le compensa y se arrepiente de la misma manera que Dolly se arrepiente cuando va a una cita con un hombre X y Kitty también se arrepiente, ¿no? En algún momento, o sea, Es la el, presión, es verdad. el Los juicio, tres personajes. el juicio al que nos sometemos nosotras es muchísimo más duro porque no estamos diseñadas o educadas para hacerlo. No es nunca tan espontáneo, o sea, no es, bueno, no quiero generalizar, pero suele ser menos espontáneo de lo que es un Oscar. Que además nosotras no, por supuesto, no demonizamos la infidelidad, o sea, nos parece una sucesión muy natural de acontecimientos, incluso en el caso del personaje de Oscar, pero el juicio al que se somete Oscar a sí mismo no tiene nada que ver con el de Dolly. Y en relación a lo que tú decías, no quisiéramos evangelizar a nadie, pero sí que quisiéramos que haya una reflexión en la sociedad, en la gente que vea la serie, quiero decir, y esa gente más mayor, pues que piense en lo que se ve, en lo que hay ahí reflejado hacia nosotros, ¿no? Porque eso tiene que ser un espejo de nuestra sociedad. Y evidentemente es alucinante como algo. ¿Por qué los clásicos perviven? Es la pregunta. Pues porque siguen estando ahí, porque tú te lees hoy en día Ana Karenina y no te parece una historia lejana del siglo XIX. Por eso es fácil adaptarla, porque estamos hablando de que no hemos evolucionado tanto. Hemos evolucionado muchísimo, pero hay cosas en las que evidentemente podríamos hablar de algo que es así, que es el heteropatriarcado y es el antropocentrismo de la sociedad y creo que existe, o sea, en la historia de la humanidad sigue estando ahí. Hemos avanzado muchísimo en derechos para la mujer, en derechos sociales y en muchísimas cosas que son evidentes, pero hay otras en las que seguimos culpando ciertos comportamientos de la misma manera. Bueno, ha sido de verdad una maravilla, como he dicho, siempre me enrollo, hablar con vosotras, Pues, me ha parecido Nosotros muy, también nos enrollamos bastante.
Me ha parecido de verdad muy interesante todo lo que hemos hablado porque son cosas, y daría esto para hablar media hora más, sinceramente, porque, Sí. y lo quiero comentar con los espectadores que nos vean, por favor, yo creo que es un tema muy importante de ver, ya si queréis ver esta serie, leer el libro, leer la novela, lo que sea, pero hablar sobre este tema, hablarlo con vuestras familias, con vuestras amigas, y sobre todo esto muy importante, empatizar, porque creo que son personajes con los que empatizas siempre, y eso es algo muy destacable porque creo que para mí siempre es lo primordial empatizar con estos personajes, es decir, porque si no, no fluye. Para mí, yo creo que es ideal. Entonces, habéis hecho un gran trabajo, Almudena, Aurora, enhorabuena. Ya sabéis Muchísimas todos gracias. y todas que no os podéis perder la serie Volver a caer en Movistar Plus, que la tenéis un episodio cada domingo, son 6 capítulos. Yo me la vi del tirón, así soy. Pero bueno, gracias por estar aquí, Almudena Aurora, y por favor, invitar a las personas para que no se pierdan la serie. Gracias. Nada, muchas gracias. A vosotros.